Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro del profeta Jonás, el capítulo número 1. Vamos a meditar en la conocida historia del libro del profeta Jonás. En esta oportunidad, únicamente el capítulo número 1. Y vamos a leerlo de manera completa. 1:1 dice la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nuestro Dios, nuestro Padre, al abrir tu palabra en esta noche, rogamos tu presencia con nosotros. Que a través del poder de tu palabra toques nuestras vidas y nuestros corazones. Y nuestras vidas sean bendecidas para la gloria de tu nombre. Lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Lo primero que dice este capítulo número 1 del libro del profeta Jonás es que vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo. Y luego entonces está todo el relato que acabamos de leer. O sea, Dios le reveló al profeta cuál era el propósito que él tenía para él. Cuando Dios se presenta en la vida de alguien, o alguien es encontrado por Dios en el transitar de la vida, Dios le revela el propósito que él tiene para con aquella persona. En el caso del profeta Jonás, la escritura dice que vino palabra de Jehová a Jonás, es decir, que él no quedó en la ignorancia respecto al plan de Dios para con él. Y no fue algo que le sobrevino de manera repentina. Dios se lo declaró de manera concreta, clara y directa cuál era el plan que el cielo tenía para él. Y el plan consistía en que él tenía que ir desde Gat Eter, donde se encontraba en ese momento, tenía que ir a Nínive para
presentar un mensaje de arrepentimiento inmediato, urgente, porque la ciudad iba a ser destruida. Así que Dios le reveló el plan de manera directa y clara y contundente al profeta Jonás, como le revela su plan a cada persona, porque Dios no deja al ser humano en el olvido, no lo deja en el vacío, no lo deja en el abismo, no lo deja en la ignorancia. Dios siempre le muestra el propósito suyo para con cualquier persona en esta vida. Y dice la escritura entonces que el plan era: levántate y ve a Nínive. Nínive distaba desde Gat Eter, donde estaba el profeta, 6.500 kilómetros, perdón, 900 kilómetros. Y Tarsis distaba 6.500 kilómetros. Y miren ustedes lo siguiente: Dios le dijo, vas a ir a Nínive, 900 kilómetros, y vas a desplazarte por tierra. Pero él entonces decidió irse a Tarsis, es decir, en dirección opuesta al plan de Dios. Dios le dijo, es por acá que vas a ir, este es el plan que tengo para ti, esta es la dirección del propósito que tengo para ti. Pero el profeta Jonás entonces quiso hacer las cosas a su manera y decidió tomar una dirección opuesta. Y miren ustedes, el plan de Dios era sencillamente trasladarse 900 kilómetros hasta Nínive por tierra, pero él decidió hacer las cosas a su manera y tenía que trasladarse por agua hasta Tarsis, en un desplazamiento de 6.500 kilómetros. Primera lección que Dios quiere hablarnos en esta noche: cuando alguien decide construir su propio plan, cuando alguien decide desplazarse en la vida en búsqueda de su propio sueño, construido a su propia manera, siempre ese viaje será más largo. Dios tiene un viaje más corto, 900 kilómetros, pero el profeta entonces busca un viaje más largo de 6.500 kilómetros. Repito, el plan de Dios siempre será un viaje más corto. El plan hecho a nuestra propia manera siempre será un viaje más largo. La escritura dice además en el verso número 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando alguien decide entonces ir en una dirección opuesta a la dirección que Dios le indicó en la vida, al plan suyo que Dios le reveló para él, cuando alguien dice, Señor, está bien, me dijiste que es por allá, que esa es la dirección, pero yo quiero hacer las cosas a mi propia forma, a mi propia manera, y me voy a ir en esta dirección, no solamente va a encontrar que el viaje será más largo, sino que además debe pagar su propio pasaje. La escritura dice que descendió y tomó una nave y pagó su pasaje. Tiene que pagar su propio pasaje. Cuando Dios invita y alguien obedece en el viaje de la vida, conducirse en el viaje de la vida como Dios lo trazó delante de él, Dios paga ese viaje. Pero cuando alguien decide entonces desplazarse en la vida en la dirección opuesta, haciendo las cosas a su propia manera, él tiene que pagar su propio pasaje. ¿Y cómo es que Dios paga el pasaje cuando invita? ¿Y cómo es que yo pago el pasaje cuando decido tomar mi propia dirección? Cuando Dios paga el pasaje, es como en aquel episodio cuando Jacob huía de la persecución de su hermano Esaú. Y aquella noche cuando quedándose dormido y colocó por cabecera una piedra y tuvo aquel gran sueño de una escalera cuya primera punta daba con el cielo y la otra a la tierra, a la superficie de la tierra donde él estaba, y vio ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despertó de aquel gran sueño, entonces dijo, si Jehová va conmigo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces él en ese momento hizo un pacto con Dios. Es decir, si Dios va conmigo en este viaje, si Él me está conduciendo, si Él me está dirigiendo, yo entiendo entonces que voy a volver en paz a la casa de mi padre, que va a prosperar mi camino. Es decir, cuando Dios es el que dirige, cuando alguien va en la dirección del plan que Dios trazó para él, mire lo primero que pasa: Dios toma el equipaje y se va con él. No lo deja solo. Por eso le va a ir bien, va a volver en paz,
Dios va a prosperar su camino, porque Dios no le dice ve por esa dirección y entonces él se va en otra dirección. No, cuando Dios dice es en esa dirección, ya Dios tiene el equipaje listo para que el hijo suyo que atiende ese sueño que Dios tiene para con él, entonces Dios lo va a acompañar. Y como Dios lo va a acompañar, a pesar que en el camino le sea difícil, él va a triunfar, él va a conseguir victoria, a él le va a ir bien, él va a tener paz, él va a tener felicidad en medio de la angustia, porque no estamos exentos de la angustia, en medio de las luchas, porque no estamos exentos de las luchas. El Señor dijo, cuando pases por el agua, yo voy a estar contigo. Por el fuego no te quemarás. Así que cuando alguien se desplace en la dirección que Dios ha indicado, en el diseño del plan divino para él, Dios lo va a acompañar. Y ciertamente va a tener dificultades, pero Dios paga el pasaje. Le va a ir bien. Pero cuando entonces alguien dice, Señor, está bien tu plan, está bien tu proyecto, está bien tu propósito, lo entiendo, lo comprendo, lo he asimilado, pero yo quiero hacerlo a mi propia manera, yo quiero construirlo, ser el propio arquitecto de mis propios sueños, y yo quiero irme en esta dirección, según los deseos de mi corazón, según la percepción que yo tengo de la vida, según las inclinaciones y preferencias que yo tengo. Entonces cuando alguien se desplaza, además que será un viaje más largo, tendrá que pagar su propio pasaje. ¿Y sabe cuál es el pasaje que se paga cuando se viaja en una dirección opuesta? El pasaje es más caro. A veces pierdes la paz, pierdes la felicidad, pierdes el verdadero amor, pierdes a tu esposa, pierdes a tus hijos, pierdes tu salud, pierdes tu negocio, pierdes muchísimas cosas. Inclusive puedes llegar a perder la propia vida o puedes perder vidas amadas cuando te desplazas en esa dirección, en el plan contrario a lo que Dios mostró. Así que el viaje será más largo y cada quien tendrá que pagar su pasaje. Ahora, miren ustedes. Jonás descendió de Gat Heter a Jope y tomó la nave para irse a Tarsis. Y el texto bíblico dice que tenía un propósito y era huir de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Pero el texto dice que él tomó la nave para huir de la presencia de Dios. ¿Sabes a qué se refiere esto? Se refiere a que donde está el plan de Dios está la presencia de Dios. Repito, donde está el plan de Dios, donde está el proyecto de Dios, donde está el propósito de Dios, está la presencia de Dios. Y cuando alguien rehúsa el plan de Dios, el proyecto de Dios para él, el propósito de Dios para él, entonces cuando lo rehúsa, huye de la presencia de Dios, porque donde está el plan de Dios está su presencia. Por eso no le puede ir mal a nadie cuando toma la dirección que Dios le ha indicado, la dirección que Dios le mostró, el plan que Dios le entregó. Cuando alguien lo toma, Dios paga el pasaje. Le va a ir bien porque Dios lo va a acompañar, porque la presencia de Dios está donde está su plan. Pero cuando alguien toma la dirección contraria, quiero hacerlo a mi manera, quiero hacerlo a mi gusto, a mi propia percepción, según los dictámenes de mi propia conciencia, como yo lo quiero hacer, entonces será un viaje más largo, tiene que pagar el pasaje y sin la presencia de Dios. Por eso se pierden muchas cosas. El pasaje es caro, por eso es que es caro el pasaje. El pago del boleto de viaje. En ese camino de la vida, en esa dirección. Así que miren ustedes, querida familia, huir de la presencia de Dios, ir en la dirección opuesta, rehusar al llamado de Dios, será una experiencia sumamente dura. Hacer las cosas a nuestra manera será muy difícil. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice el pasaje bíblico. Versículo número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Por qué huir de la presencia de Dios? Ir en contra de su plan, hacer las cosas a nuestra propia manera, será una experiencia sumamente difícil, una experiencia muy dura, porque en primer lugar vamos a encontrar en el camino de desplazamiento en la dirección opuesta, vamos a encontrarnos de lleno con una tormenta. Vamos a entrar en el ojo de un huracán. Lo tremendo es que el texto bíblico dice que esa
tormenta no la levanta el diablo, que el Señor lo reprenda. El texto bíblico dice que la levanta ¿quién? Pero Jehová hizo levantar un gran viento. Hay tempestades entonces que encontramos en el camino de la vida y que la levanta Dios, que a veces nosotros se la achacamos al diablo, que el Señor lo reprenda, pero quiero decirle que como el diablo no es omnipresente, hay muchas cosas que decimos que son culpa de él, pero que ni siquiera se entera. Quizás le pican los oídos y dice, están hablando mío por allá en Venezuela, por allá en Florida, pero ni siquiera se entera. En este caso la escritura dice que la tormenta la levantó el Señor. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen conmigo la tormenta. Así que Jonás iba con todos los tripulantes en la nave. La escritura dice que bajó hasta lo más profundo de esta y allí se echó a dormir. Estaba cómodo. La nave comenzó a desplazarse. Iba camino a Tarsis. 6.500 kilómetros de desplazamiento por la superficie del mar. Todo parecía normal, todo parecía bien. El tiempo parecía favorable. Cuando de pronto entonces comenzó a colocarse oscuro. La lluvia comenzó a caer, el viento comenzó a soplar, relámpagos, truenos, olas que subían, olas que bajaban. El agua comenzó a meterse dentro de la nave. La gente comenzó a correr a su alrededor, pegaban gritos, estaban desesperados. La nave estaba crujiendo, estaba a punto de partirse en alta mar. Los tornillos comenzaron a enroscarse, los clavos salían disparados, las tablas también salían disparadas de la nave. Parecía que iba a naufragar en ese momento. El desespero estaba reinando en alta mar. Una tormenta le sobrevino. La nave crujía, casi se parte. Todo se aflojó. Todo se desajustó. La nave aquí mencionada la podemos perfectamente relacionar esta noche con el hogar, con la familia, porque el hogar y la familia es tu mejor proyecto. El hogar y la familia, allí de seguro está todo el propósito de Dios. Y el hogar y la familia es esa nave donde todos viajan en búsqueda de un propósito que es el propósito establecido por Dios. Y si esa nave es la familia, pero cuando ésta toma una dirección opuesta al plan de Dios para ella, porque el piloto, porque el capitán ha decidido entonces darle un giro al timón y tomar esa dirección, entonces se va a encontrar a cierto punto de la trayectoria, cuando se haya distanciado del lugar donde Dios lo colocó, se va a encontrar de frente con una tormenta, va a entrar en el ojo de un huracán. Otra de las cosas que dicen que huir de la presencia de Dios e ir en dirección opuesta, rehusar a su llamado, es un asunto sumamente duro. Es que en medio de la tormenta, yo quiero que ustedes se imaginen conmigo, en medio de la tormenta el capitán había perdido el control. No sabía qué hacer el hombre en medio de la tormenta. Yo no sé si usted ha visto ese programa que llaman Pesca Mortal. ¿Sí lo ha visto? A veces cuando llegan a alta mar, están en las horas oscuras de la noche, tenebrosas, y el mar está embravecido, rugiendo, las olas suben, bajan, relámpagos, truenos, lluvia, el viento sopla. Es una cuestión tenebrosa, es un pánico, es un terror. El capitán había perdido el control. Cuando alguien viaja en contra de la dirección de Dios, cuando el proyecto que Dios colocó para él no es el que está, con el cual se está conduciendo, sino que está buscando el suyo propio, esa persona va a perder el control en algún punto de la trayectoria de la vida, porque se va a encontrar con una tormenta que va a superar sus capacidades, que le va a sobrepasar en gran manera y que no va a poder entonces tener el control del timón. El que viaja en contra del plan de Dios, en algún momento perderá el control. Otra de las cosas que hace que esta experiencia sea sumamente dura, dice el verso número 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren ustedes la medida que se tuvo que tomar en medio de la tormenta. Dice que comenzaron a echar los enseres de valor. Se despojaron de ellos.
Yo quiero imaginarme en este momento que entonces el capitán dijo, tenemos que hacer algo, estamos desesperados, si no, entonces vamos a morir aquí todos. Vamos a liberar de peso la nave, saquen todos los equipajes. Y la gente comenzó a sacar los equipajes, abrieron los equipajes y comenzaron a ver las cosas de valor. Y alguien quizás agarró un reloj de pared así bañado en oro de mucho valor, y alguien le dijo, tienes que lanzarlo porque pesa demasiado. Y él dijo, pero es que me lo regalaron en el Día de las Madres, recuerdo a mi madre, tiene mucho valor para mí, pero lánzalo porque si no vamos a perecer aquí en alta mar. Y llegó otro con un equipaje también y abrió, y entonces comenzó a sacar las prendas de valor, y alguien le dijo, tienes que lanzarlo, y él se aferró a ellas. Es que vale mucho para mí, me la regaló mi hijo en el Día de las Madres, el recuerdo que tengo de él. Pero alguien le gritó y le dijo, tienes que lanzarlo. Eran cosas de valor. Cuando se viaja en la dirección opuesta al plan de Dios, se pierden cosas de valor. En el camino se perderán cosas de valor. Alguien perderá quizás el respeto de un hijo. Alguien perderá quizás lo tierno, lo romántico, la esencia misma, la pureza del matrimonio. Alguien quizás perderá su relación con Dios, que un día fue poderosa, profunda, en una esencia real, pero que entonces, viajando en una dirección contraria, entró en una tormenta que le quitó la mirada del Dios del cielo, donde estaba el secreto de la victoria para su vida. Alguien va a perder muchas cosas en la vida cuando esté viajando en la dirección opuesta al plan de Dios. Alguien podría perder la salud, alguien podría perder el negocio, alguien podría perder a su esposa, alguien podría perder a sus hijos, alguien podría perder su negocio. Muchas cosas de valor se podrían perder, como la paz, la felicidad. A fin de no naufragar, la orden fue: echen todo al mar. Ahora miren otra de las cosas que hace que viajar en contra del plan de Dios sea un asunto sumamente difícil, y es el trauma de lo que se vive. Ustedes se pueden imaginar, o nos podemos imaginar en esta hora, cuando ellos lograron llevar la nave a tierra, por lo menos los tripulantes, no Jonás, porque ustedes recuerdan lo que le pasó a Jonás, pero los tripulantes, cuando lograron llevar la nave a tierra firme, y la gente los abordó cuando observó que la nave estaba destartalada, que tenía las tablas flojas, estaba desajustada, todo les sonaba. Cuando vieron esa nave como estaban, y que ellos estaban también todos desarreglados por el horror que vivieron en alta mar, y entonces la gente le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Usted se imagina lo que él comenzó a decir, cómo narró los sucesos. De seguro en el rostro se le veía el pánico, el miedo, como que estaban viviendo nuevamente mientras describían la situación. Hay un trauma cuando se viaja en la dirección opuesta. Se experimentará un trauma. Y recordarlo será como vivirlo otra vez. Otra de las cosas que hace difícil viajar en una dirección opuesta es el retardo. La nave no llegó a la hora que estaba pautada. Además del retardo, son los daños a la nave. La nave llegó a tierra, pero le sonaba todo estaba desajustado, todo estaba desarreglado. Así que el retardo también. Miren ustedes, huir de la presencia de Dios, ir en la dirección opuesta, rehusar su llamado, es duro. Hacer las cosas a nuestra manera nunca será un buen negocio. ¿Por qué? Porque vas a encontrar en el camino una tormenta. El capitán va a perder el control, se van a perder cosas de valor, se va a vivir un trauma, habrá un retardo, habrá daños a la nave que representa el hogar y la familia. Quizás si alguien siente que está en alta mar en este momento y ha sido alcanzado por una tormenta, quizás en este momento es bueno preguntarse, ¿dónde ando? ¿Dónde ando? Lo bueno es que la tormenta fue para despertar a Jonás. Ese era el propósito. La pregunta, ¿dónde ando? Y recuerda, la tormenta tenía el noble propósito de despertar a Jonás antes que la nave se partiera. Por eso el título del tema, antes que la nave se parta. Antes que la nave se partiera, tenía el propósito de despertar a Jonás. Así que noten ustedes que
huir de la presencia de Dios, ir en contra de su plan, tomar un viaje en una dirección opuesta a la que Él indicó, será una experiencia sumamente dura para cualquier persona. Llámese un joven, llámese un adulto, esté soltero, esté casado, sea una persona de la tercera edad, sea abuelo. Para cualquier persona, sea profesional, no sea profesional, a lo que se dedique, siempre será difícil y muy duro aventurarse en la dirección opuesta al plan de Dios. Que cada quien sabe cuál es el plan de Dios para él, porque la Biblia dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Dios se lo dijo. Ahora, si desplazarse en el punto contrario al plan de Dios es difícil, quiero decirle que el regreso al punto de partida o al lugar de donde nunca debí moverme, ese regreso va a ser más difícil que el mismo distanciamiento, pero hay que regresar. No hay opción. Si usted continúa en esa dirección, la nave se parte. Así que tiene que regresar. Solo que el regreso va a ser más difícil que el mismo distanciamiento. Pero tiene que hacerlo, porque si no la nave se parte. Y mire usted por qué digo que el regreso es más difícil. Mire, uno, lo lanzaron al mar, dice el texto bíblico. Ellos echaron suerte, Él les dijo por qué estaba pasando todo, y láncenme al mar y ustedes verán que el mar se va a aquietar. Ahora, ¿por qué digo que el regreso es más difícil? El regreso de Jonás comenzó desde el momento cuando lo lanzaron. Miren ustedes, cuando él se distanció, él venía en la barca, perdón, en la nave. Es más, venía tan cómodo que se fue a lo más profundo y se quedó dormido. Pero ahora cuando inicia su regreso, lo lanzan al mar y el mar está embravecido. Hay una tormenta, los relámpagos, los truenos, la lluvia, el viento que sopla, olas que suben, olas que bajan, la nave que cruje, la nave que se parte, la gente está gritando y entonces lo lanzan al mar. Lógicamente es más cómodo desplazarse dormido en lo profundo de una nave que a uno lo lance mar embravecido para regresar. Entonces el regreso es más difícil. Pero no todo iba a quedar allí, sino que cuando lo lanzan en el mar, entonces dice la escritura que vino un gran pez y se lo tragó. Y ese pez lo llevó a las profundidades del mar y el pez se lo va a regresar al punto de donde nunca debió salir. Pero mire usted lo que va a suceder dentro de ese pez posiblemente. La Biblia dice que fueron 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Usted puede imaginarse la oscuridad que había dentro de ese vientre. Algunos dicen que bueno, quizás fue en la boca, del pez, pero la Biblia dice que fue en el vientre, donde haya sido la oscuridad. Cuando usted se coloca al frente del mar en la noche, al menos que haya nubes despejadas y una luna llena, usted puede ver la superficie del mar. O que haya un barco allá al fondo y un faro encendido, usted puede ver algo de la superficie del mar. Pero de lo contrario es una tiniebla impenetrable. Ahora imagínese usted, no solamente que a orilla de mar se ve que es una oscuridad impenetrable, sino que dentro del mar adentro, en alta mar, la oscuridad. Ahora, en las profundidades del mar es más oscuro, pero dentro de un pez que está en las profundidades del mar es doblemente o triplemente oscuro. ¿Ah? Horroroso. Sí. Bueno, horroroso y oloroso. Ahora mire usted, eso iba a significar, la escritura dice que fueron 3 días y 3 noches en el vientre del pez para regresar. 3 días en la oscuridad, eso significa 3 días sin redes sociales. Jóvenes, 3 días sin ver a la novia, 3 días sin ir a los amigos, 3 días sin dormir en tu cuarto, 3 días sin ver televisión, 3 días sin meterte en tu teléfono, 3 días sin recibir una llamada ni hacer una llamada, 3 días en completa oscuridad, siendo simplemente rozado por los sedimentos de los alimentos que el pez cuando masticaba y comenzaba la digestión, entonces los sedimentos de esos alimentos rozaban su cuerpo, pero no podía observar nada, además de los movimientos que el pez hacía al momento de desplazarse. Así que estaba en ese momento lleno de los sedimentos del alimento.
desplazamiento, quizás también algo de jugos gástricos allí sobre el cuerpo y la humanidad de Jonás. Además estaba con su estómago revuelto porque el pez no dejaba de moverse. Fue una experiencia dura, difícil definitivamente. Él se había desplazado en una nave, distanciándose de la presencia de Dios. Y fue difícil por todo lo que le pasó. Pero para regresarse, que no tenía otra opción, porque si no la nave se partía, le fue más difícil. Pero tenía que regresar. Regresó en una nave y se fue en el vientre de un pez. Lo tremendo es que si él se había desplazado, si se había distanciado 6.500 kilómetros desde el punto donde Dios lo había colocado, él tenía que regresar y cumplir los mismos kilómetros. No había un atajo para decir por acá, con 100 kilómetros de desplazamiento, yo recupero los 6.500 que yo me desplacé. No. Si él se había desplazado 6.500 kilómetros, 6.500 kilómetros tenía que regresar. Eso es tan cierto como una vida de maltratos no se arregla en una noche romántica con un beso. Hay que trabajar para reconstruirla nuevamente. Mire usted, bien difícil. El regreso después de huir también es duro. Tiene que recorrer la misma distancia. Se sufre definitivamente. Fue lanzado al mar. El pez se lo tragó. 3 días sin redes sociales, 3 días sin amigos, 3 días en la oscuridad. El corazón parecía que se le iba a salir, porque mientras se desplazaba venía dormido. Pero ahora, ¿cómo podía dormir? ¿Cómo podía dormir en el vientre del pez? Estaba sumamente aterrorizado por lo que le estaba pasando. El corazón parecía salirse por la boca. Allí tocó fondo. La escritura por primera vez dice que Jonás oró. Por primera vez. Nunca oró cuando le dijo Dios, mira, es por acá. Y él dijo, no, Señor, yo me voy a ir por acá porque yo quiero por acá. Y nunca le oró a Dios consultándole. Tampoco oró en Jope cuando tomó la nave. ¿Será que tomo esta, aquella o la otra? No oró. Tampoco oró cuando se levantó la tempestad. Estaba durmiendo. Pero oró en el vientre del pez. Hay personas que tenemos que estar en el vientre del pez para entender que necesitamos orar, que necesitamos depender de Dios, que no podemos huir de su presencia, que huir de su presencia es el peor negocio de la vida. Ahora, cuando él regresó a Nínive, mire usted, ahora cuando él regresa a Nínive, es otra de los episodios que dice que este es un asunto muy difícil regresar, pero hay que regresar. Cuando él regresa a Nínive después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el pez dice la escritura que lo vomitó en la orilla de Nínive, donde Dios lo quería, donde Dios le había dicho. ¿Por qué había sido tan terco? Mira todo lo que le pasó, mira todo lo que le sucedió. Era tan fácil, era tan sencillo. Eran solamente 900 kilómetros, 6.500 para ir y 6.500 para regresar. Son 13.000 y Dios le había dicho solamente 900 y yo voy a pagar. Y cuando regresa entonces el pez lo vomita. Yo quiero que usted se imagine conmigo. Lleno de sedimento de los alimentos. Lleno de jugos gástricos. Quizás un poco quemado, un poco. Lleno de jugos gástricos, lleno de los sedimentos de los alimentos. Y como venía moviéndose el pez y el pez lo vomita. Entonces él tenía todo revuelto el estómago y también se vomitó. Así que no eran los sedimentos, perdone la ilustración, no eran solamente los sedimentos del animal, sino que también ahora los de él, porque venía 3 días moviéndose dentro de ese vientre del pez. Así que lo vomitan y él se vomita. Y de paso, con la fuerza que el pez lo vomitó, porque era un pez gigante, dice la Biblia, entonces tuvo que rodar y recoger arena. Bien feo regresó. De seguro se montó en la nave, hermoso, bien peinado, bien arreglado, perfumado, un buen semblante. Todos los vieron bien, pero mira, entonces ahora así se montó en el viaje. Pero cuando regresó entonces con todos los estragos de ese viaje de aventura en contra del plan de Dios. Así son las cosas. Siempre será más difícil, no será negocio desplazarse en contra, pero cuando se regresa será más difícil, pero hay que hacerlo.
Si no lo hace, se parte la nave. Ahora, fue así, mi querida familia. Fue así como Jonás entendió que el llamado de Dios es más grande que él. Los incrédulos querían ir a Tarsis y tenían derecho de ir a Tarsis, pero él tenía que ir a Nínive. Fue así como Jonás entendió, repito, que el llamado de Dios es más grande que él, que el llamado de Dios está por encima de los anhelos, de los gustos, de las preferencias, de las inclinaciones, de la manera como yo percibo las cosas y de la manera como yo quiero hacer las cosas. El llamado de Dios está por encima de todo eso, y Jonás finalmente fue así que lo entendió. En esta noche Dios le está diciendo a alguien aquí que necesita entender que su llamado es más grande que él, y que se devuelva antes que la nave se parta. Desde esta perspectiva de la experiencia de Jonás, las lecciones que hemos tomado, pero ya en la declinación del mensaje de esta noche, vamos a verlo desde la perspectiva de los tripulantes. ¿Qué experiencia vivieron? El resto, no Jonás, el resto de las personas. ¿Qué experiencia vivieron ellos? ¿Y qué lecciones para nosotros? Miren ustedes, desde esa perspectiva, quiero decirle que la salida del puerto de Jope parecía perfecta aquel día. El sol estaba resplandeciente, los tiempos parecían estar a favor. Todos los que iban a Tarsis se montaron en la nave, entre ellos Jonás, y pues encendieron el motor. La nave comenzó a distanciarse de la orilla de la playa. Las personas que vinieron a despedir la familia comenzaron a despedirla. Quizás un selfie se tomaron, y aquellos le decían: buen viaje, que lo disfrutes, que la pases bien, te lo mereces, te has gastado bastante en el trabajo, bien merecido para ti, te esperamos acá, esta es tu casa, esta es tu familia. Y estos de acá le tiraban besos y le decían: te quiero mucho, te amo, yo voy a volver, no te preocupes, la voy a disfrutar. Y así se fue desplazando la nave y se fue distanciando la nave, hasta que de repente entonces, a cierta distancia, se levanta una terrible tempestad. Los relámpagos, los truenos, la lluvia, el viento, las olas suben, las olas bajan, la gente comienza a gritar, la gente está corriendo alrededor de la nave, los tornillos salen, los clavos salen, las tablas salen, todos están desesperados. La orden del capitán: tiren todo lo que está de más. El corazón casi se le va a salir del pecho, y todos comienzan a preguntarse: ¿dónde está el culpable? Y unos decían: son las nubes, otros decían: es el mar, y otros decían: es el capitán de esta nave, que es un irresponsable. ¿Cómo no pudo medir bien los tiempos? ¿Cómo no pudo darse cuenta que no era el momento para viajar? Él es el culpable de todo lo que está pasando aquí. La nave se iba a partir en alta mar, porque alguien que no quería cumplir el plan de Dios le arruinó el viaje a todos. Hasta que encontraron al culpable de la tormenta y estaban huyendo de la presencia de Dios. Cuando lanzaron a Jonás, acabó la tormenta. Y alguien podría decir esta noche: entonces, para que se termine la tormenta de mi vida, yo tengo que identificar al Jonás de mi vida. Sí, tienes que identificar al Jonás de la vida. Pero aunque aquí fue una persona, quiero decirte que el Jonás de la vida que hay que identificar aquí, hoy no se trata de una persona. El Jonás de la vida que hay que tirar al agua para que la tempestad se calme, para que la tormenta se calme y la nave no se parta en alta mar. Ese Jonás que hay que tirar al mar es el Jonás de la apatía, el Jonás de la contienda, el Jonás de la falta de espiritualidad, el Jonás de la indolencia, el Jonás de la desobediencia, el Jonás de los vicios, el Jonás del alcohol, el Jonás de las drogas, el Jonás de la parranda, el Jonás de la mentira, el Jonás del orgullo, el Jonás del rencor, del odio, el Jonás de aquella actitud de no perdonar, de no reconocer, de no ser humilde. Ese es el Jonás que hay que tirar al mar, porque si no, la nave se parte. Y lo tremendo era que ese Jonás no se quería salir. Tuvieron que irlo a despertar. Estaba plácidamente
dormido, mientras los demás pegaban gritos. Si el Jonás es alguna de estas cosas que he mencionado, rebeldía, indiferencia, odio, rencor y tantas cosas, quiero decirte que si no lo despiertas y lo sacas de allí, él no se va a levantar. Él duerme plácidamente, aunque es el causante de la tormenta. Jonás tiene que ser lanzado al mar. Quiero terminar en esta noche diciendo lo siguiente. Miren ustedes, si Jonás no era lanzado al agua, si lo dejaban plácidamente dormido allá donde estaba, sencillamente la noticia al día siguiente, en primera plana y en todas las redes sociales, iba a ser una nave con destino a Tarsis. Naufragó en alta mar. Todos sus tripulantes murieron. Esa iba a ser la noticia al día siguiente. Fue necesario lanzar al Jonás al agua. Y para Jonás mismo fue necesario regresar al punto de partida. Dios le está diciendo esta noche a alguien aquí que tiene que regresar al punto de partida, donde Él lo puso, donde Él lo tiene, donde está su plan, donde está el proyecto suyo para Él. A alguien le está diciendo Dios eso en esta noche. Yo no sé a quién, pero tú lo sabes. Hay un diálogo del Espíritu Santo contigo en esta noche y Él te lo está diciendo. A alguien tiene que regresar al punto de partida. A alguien tiene que lanzar al Jonás al agua. Ese Jonás de la indiferencia, de la apatía, la desobediencia, el orgullo, el rencor, el odio, el deseo de venganza. Ese Jonás del sentimiento de culpa. Alguien tiene que lanzarlo al agua, porque si continúa el viaje de la vida cargando a Jonás plácidamente dormido, la nave se va a partir. Y Dios es tan bueno que en esta noche entonces te dice: es hora de regresar, aunque el viaje sea difícil, y es momento de lanzarlo al agua. Recuerda que donde está el plan de Dios está la presencia de Dios, y el que es acompañado por la presencia de Dios ciertamente pasa por el fuego, pero no se quema. Ciertamente pasa por el agua, pero no se ahoga. Dios está con él. Mientras suena nuestro himno tema en esta noche, yo quiero invitar, no sé si hay amigos entre nosotros, si hay amigos no bautizados que nos acompañan, yo quiero invitarlos a que vengan aquí a mi mano izquierda. Yo quiero orar por ustedes. Y si hay algún hermano que quiere venir aquí, le voy a pedir que venga de este lado, de mi mano derecha. Y juntos vamos a terminar luego del himno tema orándole a Dios, diciéndole: Señor, si hay un Jonás que duerme plácidamente en mi nave, en esta noche, con tu ayuda y por tu gracia, lo lanzo al agua. Y yo regreso a tu plan, yo regreso a tu proyecto. Yo no quiero que la nave se parta y fracase mi proyecto donde viaja el tesoro más grande de mi vida, que es la familia, que es el hogar. No es el carro, no es la casa, no es el dinero, es eso, la familia. Si hay alguien así esta noche, quiero pedirle, hermanos, que vengan para acá, y algún amigo que venga acá. Solamente vamos a orar nada más luego del himno tema. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Vamos a entonar nuestro himno tema. Yo no canto bien, pero me gusta cantar, así que ahí me uno con ustedes. Hacemos un trío, ¿sí? Alguien que quiera pasar sin pena, no se preocupe. Vamos solamente a orar en esta noche por usted. Queremos invitarle que venga. Hoy es una noche especial. El Señor te llama. Hermanos y amigos, venga. Queremos orar por ti en esta noche. Sonrisas del llanto. Mientras el canto suena, déjate traer.
Él muestra su luz en la oscuridad. Dios cambia las quejas en dulce canto.